Chicos y chicas, amigos, hoy vamos a hablar de el enemigo más poderoso a vencer desde que nacemos. y descubrí que no había nada, que solo era mi imaginación. Él es Carlos Arroba y su propuesta de arrobanticismo al encuentro de nuestras emociones. Carlos, bienvenido, amigazo. ¿Cuál es el enemigo que todos los seres humanos tenemos que enfrentar desde que nacemos? Bienvenido, Carlos Arroba. Muchas gracias, Carlos de Mari. Pues al final el propio ser humano lo va descubriendo en el camino, que es el miedo. El miedo, Dios, todos, desde que somos niños, tenemos que enfrentarnos al miedo a la oscuridad, al miedo al monstruo, al miedo al abandono, a que se nos pierda la mamá. Por eso pasamos por esa etapa de mami, 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 a que se nos pierda el muñequito que nos da confianza, el miedo. Así es, Carlos. Y Carlos Arroba, cuéntanos un poquito de ti. Yo les quiero contar a nuestros amigos que yo te he querido invitar porque tú manejas y te conectas mucho con las emociones. Y para este tema, como es el miedo, que es ese obstáculo grande que no nos deja crecer, que no nos permite avanzar en la vida, pues he querido traerte a ti que estás tan conectado con las emociones. Cuéntanos un poquito de ti, dónde estás y cuál es tu experiencia con el miedo, que sé que en los últimos años tú has enfrentado tus miedos también. Sí, bastante. Bueno, os explico un poco quién soy. Yo soy Carlos Arroba, soy canalizador de las emociones a través del arte. O sea, lo que hago es expresar emociones generando arte. Y ese arte luego lo utilizo para educar a la gente en emociones. Para que las comprenda, las integre y las libere a través de ese arte que genero. Las libere. Yo me quedo con esa palabra, porque tú lo estás diciendo fácil, pero lidiar con las emociones implica mostrarnos vulnerables, implica abrir nuestra alma y nuestro corazón y ponerlas ahí. Y eso no creo que se dé tan fácil porque precisamente nos da muchísimo miedo. Eso es. De hecho, habitualmente lo que suele suceder es en la infancia, donde se generan todos esos miedos. Primero, o porque los heredamos ya de nuestros padres, o porque de alguna manera la vida nos pone una situación que nos provoca ese miedo y luego de alguna manera se altera nuestra propia existencia como adulto por no haber superado ese miedo de la infancia. Y nos puede bloquear incluso bastantes partes de la vida. Empecemos a hablar por nosotros, porque es muy fácil hablar de los miedos de los demás. Carlos, cuéntame o compártenos cuáles son tus miedos más profundos o cuáles has tenido que enfrentar en tu vida para animar a la gente a que todos, porque esta charla es que yo espero que todos podamos inspirarnos, porque no solamente somos de niños, de adultos también. Yo no sé, a veces hasta creo que de adultos, Carlos, tú me dirás, si a veces como que somos más libres de niños y a veces vamos creciendo y nuestros miedos nos van atrapando. Os voy a poner un ejemplo que es personal, que es mío.
y que vais a ver cómo un miedo se transforma en un trauma al final. Okay. Entonces, para daros herramientas para que podáis primero detectar esos miedos internos y luego poder, a través de esta explicación, poder generar vuestras propias herramientas para liberar ese trauma. Y voy a empezar contándoos una historia que era... Me encantan las historias. Acá saco mi niño interno y me preparo a escuchar la historia. Me encantan las historias, Carlitos. Pues precisamente cuando yo era pequeño y era en la función del colegio. Pues lo típico, la función de fin de curso, fin de año, que se va a hacer la función y me tocaba a mí salir, hacer un playback de un grupo español y cantar en el escenario y demás. Pues yo me preparé durante varios meses la función de fin de curso y ese día mi madre me llevó al médico sin avisar y me perdí la función entera. No. O sea, sí, me perdí toda la función, mi madre no me dio ninguna explicación. Teníamos cita para el médico y te tienes que ir al médico. Entonces perdiste la oportunidad de la presentación para la cual te habías preparado tanto tiempo. Y tú no, perdón, es que tú no le dijiste nada a tu mamá o, a ver. No había manera, o sea, tienes que ir al médico y te vas al médico. No me acuerdo exactamente si era una revisión o era algo, no me acuerdo ahora mismo para qué fui al médico, pero sí que creo que era una prueba que estaba programada. Entonces era como que no se podía cambiar la hora tan fácilmente. Ah, caramba. Y eso te marcó porque nos las estás compartiendo y es porque recuerdas que eso ahí o algo fue crucial en tu vida. De hecho, la quiero poner de ejemplo para que la gente pueda liberar ese miedo que al final se convirtió en un trauma en mi vida adulta. Y es, fijaros qué fácil es poner un pensamiento, que es el éxito, Sí. que es hacer esa actuación, y luego ponerle una emoción negativa, que fue ese fracaso, entre comillas, esa insatisfacción que provocó que no pudiera llegar a ese momento. Por lo tanto, ahí es donde se programa un trauma. El trauma lo que hace es unir un pensamiento con una emoción y con una emoción normalmente densa y baja, que te baja tu propia vibración. De tal manera que tú, aunque quieras llegar al éxito, tu inconsciente está dañado porque tiene una emoción pegada a ese pensamiento y te vas a sabotear para que esa situación se repita inconscientemente cada vez que quieras conseguir el éxito. Cuéntanos las consecuencias de ese día, porque como lo recuerdas y dices que nos conectamos con esa mala experiencia y la llevamos con nosotros a través de nuestra vida. ¿Qué tanto tiempo llevaste y te diste cuenta que estaba íntimamente relacionado con ese momento o cómo llegaste a este proceso? Pues fue un proceso, me fui dando cuenta de varios patrones de mi madre, míos, porque sé que es un patrón heredado por mi madre también, que a la vez lo heredó de su madre, o sea, de mi abuela, y eso estaba en el árbol transgeneracional mío. Eso era un trauma liberal que lo que hacía era precisamente que no llegaras al éxito nunca, que se te bloqueara ese camino por esa emoción negativa que había. En mi caso, fíjate que está conectado con mi madre también. Por lo tanto, mi madre también tiene pensamientos negativos de poder conseguir el éxito tanto para ella como para los demás. Para ella, el éxito es imposible. Y si tú vas tras él, te va a intentar tirar al suelo para que no lo consigas. Porque es su inconsciente dañado que proyecta esa herida sobre ti. ¿Para qué? Para que tú lo veas. Entiendo. Pero mira, precisamente, qué bueno que empezaste por una historia de tu infancia, porque yo estoy seguro que quienes nos están escuchando también están de acuerdo que esos grandes miedos, temores que nos impiden ese crecimiento, sí están íntimamente ligados, la gran mayoría, con nuestra infancia, la conducta que tienen nuestros padres con nosotros, nuestro entorno o la escuela.
porque también, pero hablemos de que yo creo que muchas veces es una manera, se empiezan o se presentan como protección. No salgas de noche, no camines descalzo, no hagas tal cosa, porque creo que a partir del amor, un poco disfrazado de amor, porque yo creo que conscientemente, quiero pensar que conscientemente, ningún padre quiere causar ese impacto, creo que quiere cuidar, sobreproteger. Pero es un tema inconsciente. Es que ahí está el problema. Como es algo que heredas de tu padre o de tu madre, es una herida que ellos tienen que no han sabido liberar y que inconscientemente tú la estás heredando para liberarla también. Entonces, aunque ellos quieran hacer el bien contigo, inconscientemente están haciendo el mal. Porque no han sanado esa herida. Precisamente por ese pensamiento que se ha atado a una emoción muy densa. Eso es un trauma realmente. Mira, qué interesante que tú hables de esta historia de infancia, que de pronto ni siquiera tu madre era consciente de lo que te iba a impactar. Escuché una historia de Jorge Bucay, y esta era también una madre que sobreprotectora y que evitando que su único hijo, obviamente un único hijo a veces se le sobreprotege, no se le quiere perder, no quiere que se enferme, no quiere que le pase absolutamente nada. Esta madre incluso le decía que no saliera porque le iban a hacer daño, que habían monstruos. Digamos, eso se lo dijo cuando era pequeño, para que su hijo no saliera de la casa. Pero eso tuvo un impacto tan profundo que el chico llegó a tener 14 años y todavía no salía de la casa a socializar. Su madre, muy preocupada, entonces habló con los especialistas y le dijeron, no, le tienes que explicar que le vas a tener que explicar que todo eso fue un invento tuyo para protegerlo. Y ella se negó, ¿sabes, Carlos? Y entonces decía, no, yo no le puedo decir todo esto, se lo tengo que presentar de otra manera. Hasta que decía Jorge Bucay, no es la historia mía, la escuché por ahí también, Jorge Bucay, y decía que entonces ella le pasó una cadenita y le dijo, hijo, te voy a dar esta cadena que te va a proteger de todos los males, de tal manera que ya puedes salir, porque mientras tú tengas esta cadena, no te va a pasar absolutamente nada. No hay nadie que te pueda hacer daño. Sin embargo, la señora murió y que cuentan que el chico tampoco salió de solo pensar que se le perdiera la cadena. ¿Cómo un miedo lleva al otro? Porque realmente lo que hay detrás de la historia que has contado es una herida de abandono de la madre, en este caso, que sobreprotege al hijo. ¿Por qué? O sea, no quiere que el hijo salga de su vida. Porque el efecto secundario de que salga de su vida es que sienta esa herida de abandono que no quiere sentir. Ay, caramba. Estoy seguro. Es que esos miedos al abandono, al amor, al desamor, a la soledad, a la falta de dinero, a la enfermedad. Y la última, la más grande, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, sabiendo que es un hecho de la vida, porque de aquí no somos, aquí venimos y de aquí nos vamos. Antes de pasar a otras etapas de la vida y hablar de esta crucial, porque aquí estamos en el inicio de todo ser humano, ¿qué le dirías tú a esos padres que están formando hijos y cómo evitar, porque yo pienso que es de manera inconsciente, cómo evitar uno pasarle esos miedos a sus hijos y de esta manera hacerlos más libres? Precisamente trabajándose los padres. El mejor legado que le puedes dar a un hijo no es dinero, la casa, el coche. El mejor legado que le puedes dar a un hijo es haber sanado tú tus propias heridas para que tu hijo no herede, no tenga que sanar nada pendiente y pueda elegir la vida que cada hijo desee y ser la persona que quiera ser, sin condiciones y sin heridas pendientes del pasado. Ese es el mejor legado que podemos entregar a un hijo. Wow. Yo no soy padre, yo soy tío, Carlos. No sé tú, pero... Yo sí. ¿Perdón? Yo también soy tío.
Ok, y yo también, entonces soy tío, no he podido, yo estoy al contrario, siempre esperando y contándole historias a mis sobrinos, esperando porque les encuentro miedos. No, yo no voy a entrar aquí porque si no mi hermana me mata a decir si son reflejos de sus miedos, de tanto de mi cuñado como de ella, pero le he encontrado miedos. Y pueden ser de pronto naturales, ¿no? Porque a veces hay miedos que se adquieren en la escuela, de historias que se escuchan. Uno nunca se imagina una historia que uno escuchó de un vecino, una película que uno vio, pero yo siempre estoy en constante comunicación con mis sobrinos de cómo los libero para que agarren su propio vuelo, porque al final las consecuencias más graves del miedo, Carlos, es que no nos permiten crecer. Somos seres vivos y lo que no crece, si no crecemos, nos empezamos a apagar. Cuéntame, y siguiendo ya con el recorrido de tu vida, porque podemos hablar es de la experiencia, fuiste creciendo y en qué momento has empezado tú a enfrentar tus propios miedos y empezar a trabajar las emociones. Bueno, yo en el 2019, en marzo del 2019, dejé de mi profesión. Yo he sido 20 años administrador de sistemas, o sea, informático durante 20 años, y me puso la vida una prueba que era 6 meses ir a trabajar todos los días. Tenía que estar allí 10 horas en la oficina y no hacer nada. O sea, no tenía trabajo que hacer. Bueno, algunos dirían que esa es una situación ideal. Qué bueno, ibas a la oficina a que te pagaran por nada. ¿Tú qué dices? Yo, que me fui. O sea, ahí es cuando decidí, esto es lo que no quiero en mi vida y sé que no es el camino. A cada persona le sucederá, pues a lo mejor de otra manera, pero normalmente son pérdidas o pues, que pierdes una persona, porque pierdes un trabajo, porque tienes un accidente. Pueden ser 1000 maneras diferentes, lo que va a hacer que tú te despiertes y te des cuenta que estás en un sitio donde no quieres estar. Una pérdida que causa que uno reflexione y se cuestione lo que está haciendo, cómo está pensando y cómo está viviendo. Eso es, te vas a cuestionar tu propia vida, tu propia existencia y le vas a querer dar sentido a lo que hagas con tu vida. Entonces, desde ahí, desde donde empiezas a vivir realmente. Wow. Es el despertar, de alguna manera, que mucha gente está teniendo y que realmente lo que va a hacer es que haya mucha gente que deje sus propios trabajos porque no ama hacer eso. Y lo está haciendo por patrones, creencias y cosas que le han dicho que le iban a dar la felicidad, pero que al final se da cuenta que la felicidad no es eso. A ti un gran evento no fue, simplemente era que tu vida estaba tan quieta, porque a otras personas la muerte de sus padres, la pérdida de un gran amor los cuestiona, pero en tu caso era todo lo contrario, el agua estaba tranquila, todo en tu vida parecía tanto que estabas yendo a trabajar, sin tener que hacer algo. Tenía a mi padre enfermo de una leucemia y murió al mes de yo dejar el trabajo. O sea, se me juntaron varios aspectos de mi vida y era una enfermedad de mi padre durante 3 años, que yo vi cómo se iba pagando y ya estaba, digamos, en sus últimos días. Duró un mes más cuando yo dejé el trabajo. Entonces ahí se detonó todavía más todo eso. O sea, la muerte de mi padre fue también el añadido extra para tener claro que no era ese el camino. Bueno, pero espera, pero ¿qué tan fácil fue ese cambio? Porque primero reconocer cuáles son esos miedos y de paso para que quienes nos escuchen se identifiquen, para decirles que sí, tú y yo hemos combatido miedos. Evidentemente yo perdí a mis padres de pequeño, primero mi papá como a los 10 años, mi mamá a los 20, luego dejé también la zona de confort, mi país, mi familia, mi entorno, me enfrenté a otra cultura, pero no es un paso fácil de dar. ¿Qué nos lleva a mirar de frente eso que nosotros llamamos el gran miedo? Pues te lo explico porque fue también mi padre el que me dio la lección y el que yo le di la lección a él.
Nos convertimos en maestros y alumnos a la vez. Y fue el último día de vida de mi padre, esperando la ambulancia que le iba a llevar al hospital. Y nada, murió a la hora de llegar al hospital. Y en ese momento le puse la mano en la cabeza. Sí. Y bueno, mi padre nunca había expresado emociones, nunca había dicho un te quiero, nunca se había abierto emocionalmente. No expresaba sus emociones. Se quedaba encerrado. Entonces, en ese momento, esperando la ambulancia, le puse la mano en la cabeza y le expresé todo mi amor. Le dije te quiero y me contestó un te quiero. Entonces, en ese momento algo pasó, pero me entregó como todo ese legado que él no supo gestionar y que yo ahora estoy transmitiendo a los demás. Y es expresar las emociones que, por ejemplo, mi padre no supo expresar hasta el último día de su vida. Y que no puedes esperar hasta el último día de tu vida para expresar amor. Esa es la lección que me dio y que yo también le di a él, de alguna manera. Yo rompí un patrón familiar que era que los varones de mi familia no podían expresar emociones. Sí. Porque era algo de débiles. Por supuesto. Sí, aprovecho, ya que tú hablas de los varones, de los hombres, y porque yo reconozco que durante muchos años y siglos se ha hablado de las mujeres y reconozco el papel duro que ha tenido la mujer culturalmente, de cómo se ha relegado, de cómo se ha limitado. Pero y ese es un tema que también quiero hablar, pero quiero mencionar cómo al hombre también se le ha puesto una coraza. No podemos llorar, no podemos mostrarnos débiles, no mostrar emoción. Casi que es más una actitud un poco, se está esperando de nosotros fortaleza. De un hombre siempre se le ve el guerrero, no las emociones. De un hombre se le está esperando una actitud militar, ejecuta sin aparentemente mostrar emoción. Y eso también nos está haciendo mucho, mucho daño, Carlos. De hecho, si te das cuenta, cuando hay un tiroteo, cuando hay un conflicto, una guerra, no es una mujer quien genera ese tiroteo o esa guerra, es un hombre el que lo detona. ¿Por qué? Porque emplea la fuerza. No emplea los sentimientos y no emplea las emociones. Está utilizando toda su energía masculina, pero está de alguna manera estancando su propia energía femenina, que sería expresar esas emociones. En tu caso, la partida, yo estoy seguro que muchos se van a identificar. Gracias por compartirnos ese momento tan íntimo de la partida de tu papá y en ese momento cómo se produjo ese cambio. Pero es que tú venías de una profesión y una labor que no era conectada con las emociones. ¿Cómo terminas tú conectando con lo que haces actualmente? Porque tú hoy por hoy, a través del arte, ayudas a otros a liberar sus emociones, por consecuencia sus miedos. Cuéntanos cómo fue esa transición o cómo se dio todo esto, porque me parece muy bonito que alguien que hoy por hoy maneja las emociones, ¿cómo hizo ese salto? Es todo un salto de fe. Creo que venías de un trabajo muy de esos, muy rígidos y muy del mundo de hoy. Sí, muy monótonos y de hecho la única parte que disfrutaba del trabajo de informático era cuando había ataques o cuando se caían los servicios. ¿Por qué? Porque era el único momento de disfrutar de la creatividad. Ajá. Si te das cuenta, lo demás era trabajo de monotonía. O sea, pues sí, sabías un sistema o montabas algo o revisabas algo, pero era trabajo diario, que era repetitivo. Entonces, cuando surgía algo diferente, era el único momento en el que realmente disfrutaba. ¿Tú sentías que ahí se disparaba toda tu creatividad, había que resolver la situación y ahí había adrenalina? Ahí era cuando mi niño interior disfrutaba realmente del proceso. O sea, era cuando ya me encendía. De hecho, alguna vez solucioné algún ataque que, sobre todo una infección de estas en plan virus en un CPD lleno de servidores, pues hice un par de cositas y se solucionó el ataque que estábamos recibiendo precisamente por esa creatividad y ese ponerte
con ello a resolverlo. Pero sobre todo lo que me conectó fue el empezar a expresar lo que yo sentía. En mi caso, como tuve esa falta de expresar emociones durante toda mi vida por el tema, por esa conexión paterna, que no se expresaban emociones, lo que empecé fue a expresar emociones a través de la creatividad. Empecé a escribir lo que sentía, empecé a fotografiar porque me daba paz, empecé a escuchar música porque me elevaba, digamos, el espíritu. O sea, me sentía bien escuchando música. Y también empecé a dibujar, incluso, aunque a nivel símbolos. Y de hecho, mi primer proyecto como tal apareció y publiqué un libro incluso. Ah, muestra. Se titula Libera tu alma, es hora de despertarte. Y que te quiero enseñar un poco la creatividad que tiene. Son 33 capítulos y cada capítulo tiene una fotografía. De hecho, el libro lo que indico es que en vez de leerte el libro del tirón, que lo haría todo el mundo, que mires una de las fotografías, la que te llame la atención en ese momento y leas ese capítulo en concreto. Y luego también cada capítulo tiene su propio símbolo Mira. y su propia canción. Ese código debajo es un código QR de Spotify, es un poco especial. Mira. Pero si tú te vas a Spotify y le das a buscar, te aparece la cámara, lo escaneas y te lleva la canción. Entonces, cada capítulo tiene su propia fotografía, su propio símbolo y su propia canción. Danos de nuevo bien, aquí estoy mirando la cámara, danos bien el nombre porque me parece interesante que has podido combinar tu parte informática con la parte artística. Repítenos el nombre del libro, por favor. El libro es Libera tu alma, de Carlos Arroba, y el subtítulo del libro es hora de despertarte. Libera tu alma, es hora de despertarte. Además está en español, está en inglés, está en francés y está en alemán. Y en audiolibro. Wow, Carlos. Es que tú dices apenas hace un par de años. Esto fue como muy reciente y me llama muchísimo la atención. Alguien que tiene emociones reprimidas. Mi experiencia es que cuando la persona empieza a destapar emociones, a veces se produce un caudal. ¿No te pasó algo así? Porque a veces destapar una botella o ¿no? hacerle un huequito a algo que no ha tenido escape durante mucho tiempo. Y no sé, tú cuando empiezas a encontrar, porque hoy por hoy manejas y das, vamos a hablar luego de los talleres que tú haces, a veces produce miedo destapar. Mire, produce miedo. Volvimos al tema del que estamos hablando. Produce miedo. Te puedo decir que cuando falleció mi padre, yo al mes estaba haciendo imposiciones de manos. O sea, sí que hubo un flujo y un caudal energético. Que se liberó. Se liberó, digamos que se me atravesaba y que era capaz de hacer esas imposiciones de manos, pero también me di cuenta que no era el camino. Y te digo el por qué. Porque hacía a lo mejor una imposición de manos, la gente salía perfecta de allí, pero venían a la semana y no habían hecho nada para solucionar el problema emocional que tenían y querían que yo se lo volviera a solucionar sin haber hecho nada. Ok, entonces aquí, espera, me encantó esta historia. Tú lo que nos estás invitando es no solamente a buscar un paliativo, algo temporal. Me encantó porque es o la pastilla o el mensaje o no, sino decidiste que más bien ibas a ayudar a la gente a hacerse cargo de sus emociones y a gestionarlas. Y lo hice precisamente escribiendo el libro. Fue la forma de poner consciente lo que era algo inconsciente. De hecho, yo para, digamos, hacer una demo del libro, lo que hago siempre es, le digo a la gente o que elija una fotografía o que me diga un número del 1 al 33 y lo abrimos, se lee ese capítulo y es como si fuera tu propio estado emocional, como si le hubiera puesto palabras a alguien y lo despertaras ahí y lo entendieras. Es una especie de oráculo chino, pero realmente funciona. Yo lo sé, mucha gente lo hace también
con la Biblia o con otras lecturas sagradas y siente que le habla. Aquí estaba pensando cómo el hecho de no combatir y enfrentar las emociones, no enfrentar nuestros miedos, eso causa incluso es origen hasta de muchas adicciones. Mira que en el ser humano, ¿cuántos se refugian en el alcohol y en otras sustancias, en adormecerse porque no queremos sentir y no queremos enfrentar nuestros miedos? Sí, además las adicciones, si te das cuenta, prácticamente todas afectan a la respiración. Tanto el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, prácticamente todas te afectan a la respiración y te sacan o te fumar, o sea, te para la respiración, y es o para traerte al momento presente o para desconectarte del momento presente, pero al final es un paliativo porque hay una emoción que no estás trabajando, porque no la reconoces a lo mejor, pero que tienes interna. Entonces, yo fumaba y bebía, pero cuando me di cuenta de lo que estaba tapando, lo que estaba de alguna manera ocultando, dejé de beber y de fumar. Además lo dejé prácticamente a la vez. Dejé de beber y de fumar y ya no, ni bebo ni fumo. Le escuché precisamente a Jorge Bucay diciendo que él relacionaba el miedo como un dragón, pero que en la parte de atrás estaba totalmente acorazado, blindado. De tal manera que para matar al dragón había que enfrentarlo por de frente, valga la redundancia, había que mirarlo de frente porque por la parte de atrás simplemente iba a ser imposible. Y muy seguramente eso es lo que hacemos con nuestras adicciones. Es como que fuera la coraza que no nos permite ir y mirarnos de frente para atacar nuestros miedos. Yo lo comparo con un tigre. Ok, mira, a ver. Imagínate a un tigre pequeño que nace en un circo y el domador, cuando es pequeño, le puede dar de comer incluso de la mano. Y puede jugar incluso con él. Y según va creciendo ese tigre, se va volviendo más salvaje, más peligroso, y el domador ya tiene que empezar a utilizar el látigo o herramientas para poder poner a raya a ese tigre. Entonces, al final, cuando ese tigre ya vuelve a hacerse mayor, sucede un poco como al principio, que ya se vuelve tan viejecito, sí, que ya incluso el domador puede volver a acariciar. Fijaros que es como la vida humana, que tú cuando naces tienes el ego, entre comillas, dormido, no utilizas el ego, sino que utilizas tu propia esencia. Según vas madurando, tu ego se va desarrollando y muchas veces va tomando el control de tu vida. Y luego ya cuando te haces mayor, cuando ya has integrado tanta sabiduría y tantas experiencias de vida, ya no te preocupa tanto el ego tampoco. O sea, ya no estás condicionado por ese pensamiento que muchas veces te bloquea. Entonces, ¿qué puedes hacer también para que cuando venga ese ataque del tigre tú te puedas defender? Aparte de aprender a utilizar el látigo, cualquier otra herramienta que utilices, ampliar el tamaño de la jaula, que sería ampliar tu confianza. Si están disfrutando de esta conversación, espero nos regalen un like y ojalá su suscripción para poder seguir trayendo más charlas como estas. Amigos entrañables, gracias. Para que cuando venga ese tigre otra vez tengas el tiempo suficiente de reaccionar, de sacar tus herramientas y ponerle en su sitio. Te entendí, asociando el miedo como ese tigre que yo pienso que nunca va a dejar de existir, porque el miedo, y volvamos atrás, a ver, ese susto, miedo, no sé cuál sería la diferencia entre el uno y el otro, también lo tenemos los seres humanos o los seres vivos, precisamente porque también hay una parte positiva, nos defiende del peligro, pero creo que ya habría que racionarlo, ¿no? Racionalizarlo, habría que hacerlo consciente para que haya un momento que nuestros miedos, en vez de protegernos, que sería la base esencial de que lo tengamos, habría que ir más allá y no impedir nuestro crecimiento, que es en lo que se convierte muchas veces.
De hecho, el miedo es tu mejor palanca de cambio. O sea, si sabes utilizarlo correctamente, te vale para impulsarte y salir de tu zona de confort para... bueno, yo no lo llamo salir de la zona de confort, yo lo llamo ampliar la zona de confort, que sería ampliar esa jaula del circo. Sí. Porque no necesitas tener experiencias súper raras para decir he salido de la zona de confort. Yo en mi caso, cuando me quiero salir de la zona de confort, no me voy a tirarme en paracaídas o a hacer puenting. Que sí, es una experiencia nueva, pero que a lo mejor no me aporta nada personalmente. Lo que hago es abrir una rama diferente del arte para aprender a expresar emociones con esa rama nueva del arte. Y es una rama que no he practicado nunca, pero que con el tiempo y practicando lo suficiente la puedo utilizar en mi trabajo y en mi labor. Carlos, yo hoy por hoy, yo soy comunicador, pero en los últimos 18 años de mi migración a Estados Unidos me convertí en educador. Hoy por hoy tengo 175 chicos al año durante el año escolar, adolescentes, no tengo niños pequeños, adolescentes. Y yo también creo en la importancia de, por ejemplo, encontrar espacios. Tú estás hablando del arte, porque ya ahora que muchos nos están escuchando y dice, perfecto, ya lo tengo identificado, ya hablamos de lo que es el miedo, ya sé lo que me impide, lo que me detiene, pero entonces habría que empezar a buscar cómo cada uno de nosotros enfrenta esos miedos que no le permiten crecer. Y yo también creo, hablando como educador, que muchos de esos espacios empieza, por ejemplo, dándose en el arte, ¿no? Algunos lo utilizan la música, otros utilizan el drama, la actuación, para encontrar y desbloquear esas emociones. En tu caso, ahora que estás utilizando el arte, cuéntanos vías para los que nos están escuchando, ¿qué sugieres para que nuestros amigos empiecen a indagar, a esculcar, a buscar en sus miedos y cómo liberarse? Normalmente son miedos de tu propio niño interior, que no se han liberado, que son esos traumas de la infancia y que te han impedido de alguna manera brillar. Y lo que tienes que hacer es indagar en tus emociones, porque debajo de esas emociones están tus propios dones y tus talentos que te conectan con tu niño interior. Debajo de esos miedos. Todos tenemos un don y que es el mismo. Todos venimos a expresar amor. Todos. Lo único que cada uno lo expresa de forma diferente. Igual que cada uno tenemos un pensamiento diferente, yo expreso amor con el arte de una forma diferente. Nadie hace lo que yo hago y es perfecto porque es mi esencia. Nadie va a expresar el amor que yo pongo en lo mío porque es precisamente mi propia esencia. Cada uno tiene una forma diferente de expresar amor y lo único que tienes que hacer es encontrar esa conexión con tu niño interior que te hace expresar el amor que tienes dentro ya. Y te pongo el ejemplo súper sencillo, con Marie Kondo. Marie Kondo tiene su propia técnica de doblar ropa, de organizar la casa para tener bienestar y sentirte bien. Pero fíjate que es la cosa más sencilla del mundo, con lo que empezó ella, que es doblando ropa. Pero le puso tanto amor a eso, sí, que creó un paradigma nuevo de amor. Y cuando creas un paradigma nuevo de amor y lo expresas, la gente lo reconoce y a partir de ese reconocimiento reconoce sus propios dones. Wow. O sea, alguien que está despierto y está expresando su amor hace que los demás conecten con su propio amor, si están abiertos a descubrir esa parte de ellos. Me encantó que trajeras a colación ese ejemplo, porque mira, bueno, primero pues tú propones el arte. Antes de esto, ¿ya de pequeño entonces tú sí estabas conectado con el arte o fue que encontraste alguna vía? Lo digo para quienes nos estén escuchando y quieran empezar a gestionar esas emociones, a enfrentar esos miedos. ¿Tú ya habías empezado desde pequeño, habías tenido contacto con el arte o fue algo que tú empezaste a buscar? No, de hecho lo único que hice fue en
en el instituto escribir una novela, pero nada, era una novela de 10 folios, 10 páginas y poco más, pero tampoco era lo más parecido al arte que yo he trabajado. Pero, claro, lo que yo hago no es solamente escribir, es que se junta un poco todo. Entonces digamos que como encontré mi propio don, que era expresar las emociones a través del arte, lo que me he permitido es ir abriendo ramas del arte para seguir abriendo ese don, para expandirlo. Por Que ejemplo, ahí está el reto. ¿qué has empezado a explorar y por dónde empezaste? Cuéntanos. Pues empecé, lo que te digo, sobre todo escribiendo, porque fue el detonante para empezar a expresar lo que yo sentía. Y os quiero compartir un trocito del final, del capítulo 1 del libro, para que veáis lo que de alguna manera se activaba en mí cada vez que escribía. Porque yo entraba en catarsis, incluso, cada vez que escribía. Y esa catarsis también se queda reflejada en los textos y en las fotos, en las canciones que elijo y en los símbolos. Hay como un halo de energía que se queda impregnado en cada obra de arte que creas. Por eso, cuando te conectas con un cuadro, con una canción, te hace sentir cosas. Porque te conectas con la energía que su propio autor puso al crear eso. Por eso el arte sana. Porque estás como volviendo a sentir lo que sintió su creador en el momento que lo plasmó, que lo creó. Lo estás volviendo a vivir tú. Me va a encantar que leas eso, pero creo que lo vamos a dejar ya para la parte final, porque yo he estado, cuando tú lees algo o cuando tú dices, yo he estado en una sala donde cuando tú dices algo es tremendamente poderoso y no quisiera ahora mismo cortar ese momento mágico. Lo vamos a dejar para el final de esta charla, que seguro que es muy especial porque yo he sentido el efecto de esas palabras tuyas. Pero antes de eso, lo digo es para las personas, porque ya que tú hoy por hoy trabajas con el arte, algunas personas escriben. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo utilizo las palabras, pero ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que no escribe? ¿Qué otros caminos tiene para empezar a explorar? Lo digo, tú encontraste en el escribir, encontraste un canal. ¿Qué otros canales existen para los que nos escuchan y que quieran empezar a explorar esas vías de liberación de miedos? Muy sencillo. Lo que hagas, ponle amor. Da igual si eres camarero, si eres barrendero, si eres arquitecto o si eres albañil. Lo que hagas, hazlo con amor. Porque si no, será tu desdicha diaria. Entonces, contigo, volvemos al quinto elemento, el que nos va a salvar, el amor, porque hasta la actividad más rutinaria o más simple, si no le ponemos amor, termina matándonos. Todo. Me gustó eso, el amor. Algunos dicen que tenía una charla con alguien que le comenté que íbamos a tener una charla contigo respecto al amor. El miedo respecto al miedo. Y alguien me dijo, ¿sabes que lo contrario al miedo es el amor? ¿Tú qué piensas de eso? Para mí el amor son todas las emociones, porque todas juntas te hacen volver al amor. Y te explico el por qué. Porque cada emoción tiene un aprendizaje y una sabiduría detrás. Y te pongo el ejemplo de la tristeza. Tú cuando pierdes a alguien, a un ser querido, viene la tristeza, lloras por esa pérdida que has tenido. Si no viniera la tristeza, tú no sacarías el dolor que tienes dentro y al final se somatizaría en ti una enfermedad. Por lo tanto, la tristeza te ayuda a sacar ese dolor. Por lo tanto, la tristeza no es mala ni es buena. Entonces sí hay que abrazarla, porque nos han dicho a veces quítate esa tristeza, ¿no? Maquíllate, haz algo y no le pongas atención a eso y tú nos estás diciendo, sí, deja que la emoción fluya, viene a liberar. Eso es, cada emoción tiene un aprendizaje. Y digamos, cuando integras el aprendizaje de todas esas emociones,
al final siempre vuelves al amor. Por lo tanto, la suma de todas las emociones, la ira, el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, el gozo, todas, al final son una expresión del amor. Pero tenemos que aprender a gestionar cada una de esas emociones para que nos vuelva a llevar al amor cuando aprendamos de ellas. De hecho, cuando tienes ya 5 pérdidas en tu vida, a lo mejor, que ya no es la primera, que a lo mejor es la que más te duele, ya has aprendido a gestionar esa tristeza y ya la sabes utilizar a tu favor para que ese momento de duelo y de pérdida sea más pequeño y ya has aprendido la lección con las otras pérdidas anteriores que has tenido. Ya te duele menos porque ya sabes utilizar la tristeza. Eso es el aprendizaje, eso es la experiencia humana. Estoy de acuerdo contigo. Lo digo, he tenido ya varias pérdidas en mi vida. La primera te noquea. Y si no la gestionas de manera adecuada, perfectamente no te va a dejar esa fortaleza que adquieres para enfrentar las otras que han venido. Evidentemente, yo puedo hablar y dar fe de lo que tú estás diciendo. La primera, como gestionemos la primera, vamos a tener el valor para gestionar las que vengan. Hoy por hoy, tú manejas las emociones. Yo quiero saber, antes de leernos esa parte que va a ser la parte final, pero cuéntanos qué estás trabajando y cómo se estás ayudando a la gente a encontrar, a encontrar sus emociones y hacerle buen manejo a través del arte. Sí, cuando tú reúnes, la gente está dibujando, la gente está haciendo música, la gente, no sé, ¿qué están encontrando la gente? Porque hoy por hoy tú ofreces, y cuéntanos de las sesiones que tú haces y que tú ofreces para que otros como tú se liberen también de todos estos miedos y estas emociones que nos afectan. Bueno, yo al final encontré mi propio método para trabajar las emociones y es el libro. Con el libro, yo ahora lo que escribo, en vez de capítulos sueltos, lo que escribo son emociones. Escribo un capítulo, cada capítulo es una emoción, por lo tanto tiene una foto. Hay muchas veces que la gente no sabe qué emoción necesita trabajar. Exacto. Entonces, sí, estoy preguntando para el que, tú porque ya estás más conectado con las emociones, estoy preguntando para el que está un poco desconectado, siente todo lo que le está pasando y uno dice, ¿por dónde caramba empiezo? Y todas las fotos que tengo, de alguna manera, siempre empiezas por una. Siempre hay una que te llama la atención, siempre hay una que te chilla, siempre hay una que te grita. Tú lo dejas a ese subconsciente que sea el que escoge. O sea, no, que no se elija conscientemente lo que se va a trabajar, sino que digamos que sea el alma la que elija por dónde debe empezar, que es diferente. Porque ella no se va a equivocar y normalmente elige sabiamente. Y es una forma diferente de hacer el trabajo porque te conectas o con lo visual, que es una foto, o con un símbolo, que es más inconsciente, o con una canción. Y de hecho, en los talleres que hago, se trabajan esas tres cosas. Se trabaja una emoción en el taller, pues da igual la que se trabaje. Imagínate, no sé, la tristeza, te pongo un ejemplo. Por ejemplo. Y los ejercicios que tienen que hacer los alumnos es precisamente generar un símbolo de la tristeza, generar, entregarme una canción que ya esté creada por otro artista sobre la tristeza, que le refleje la tristeza, o que le sirva para liberar esa tristeza, y que haga 3 fotografías relacionadas con la tristeza. Y luego... espera, eso es toda una invitación a conectarse por un lado, por la fotografía, por la música, me gusta, porque, y sobre todo los hombres, yo pienso que todos los seres humanos, a veces las mujeres están un poco más en sintonía, a manera general, pero los hombres muchas veces, por eso terminamos muchos con el alcohol, con las adicciones, porque no sabemos por dónde tener estas vías de escape. Entonces tú propones escoger un símbolo que la persona crea. ¿Te entendí bien? Sí, sí, o sea, de hecho, muchas veces lo han creado justo antes de entrar al taller y cuanto menos se piense, mejor funciona. O sea, lo puedes hacer con un boli, con un lápiz, en un papel y funciona perfecto. Porque
todo lo que tienes dentro se refleja afuera. Sí. De hecho, tengo amigos que son artistas y muchas veces me envían las fotos de sus cuadros para que les lea lo que están pintando, Okay. para que sepan por qué han pintado eso. Pues realmente eso es lo que hacemos en el taller. Lo ponemos todo en la mesa y entre todos esos ingredientes, que están las fotos, las canciones y los símbolos, se hace una especie de mastermind entre todos, donde yo voy guiando, yo como si fuera el chef, jefe, pero entre todos hacemos un menú. Te entendí. Me gusta la propuesta te entendí también como que alguien escoja una canción, una música. Yo, por ejemplo, me recuerdo desde niño, bueno, yo sí estoy muy conectado desde niño con mis emociones, para bien o para mal, pero, por ejemplo, me identificaba con la lírica de una canción que me ayudaba a gestionar, creo que le pasa a muchísima gente allá, pero conozco a alguien muy cercano que no escoge la lírica. Yo soy pendiente de que la canción me hable a mí, la canción, lo que dice. Tengo una persona muy cercana, un hombre que simplemente de repente pone música clásica y de repente le he encontrado llorando y le pregunto qué pasa y dice, quería desahogar emociones. Curiosamente, él no responde, como en mi caso, a las palabras. Hay sonidos y hay música que de repente toca. Y de hecho te puedo poner un par de ejemplos claros. Que uno es la canción de Prayer, de Andrea Bocelli y Celine Dion. Okay. Esa canción te conecta con tu alma. Sogniamo un mondo senza più violenza. Y luego hay otra canción que es Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de Ryuichi Sakamoto, que esa vale para liberar heridas del corazón. Y no tienen letra. Las voy a poner aquí en esta charla para que la gente las mire, las revise por si no las has escuchado. Qué interesante. Y te puedo decir que ambas son muy potentes. El poder porque es frecuencia pura. El poder de la música. He encontrado también personas que hacen catarsis a través de una película. ¿Tienes alguna película en especial en la que tú sientes que te conectas, por ejemplo? Alguna vez he conectado con alguna, pero tampoco, digamos que yo voy a lo simple. Si te das cuenta, cuando dibujo símbolos. Okay. Cuando hago fotos, las hago con el móvil. O sea, no voy a nada súper especial ni nada del otro mundo. Entonces me voy a lo simple. Si está muy elaborado, es como que se tapa un poco la emoción que hay detrás. Entonces, cuanto más simple sea lo que se muestra, es mucho más fácil de ver. Regálanos esa práctica. Me gustó lo que dijiste de la fotografía con el móvil. A ver, ya que hoy por hoy todos tenemos un teléfono y una cámara en el mundo de hoy, cuéntanos, por ejemplo, si nos puedes regalar una práctica que todos pudiéramos hacer con el teléfono. Me gustó eso porque esto lo tenemos todos y hoy por hoy no se requiere de grande complique, de focos, de iluminación, para que de pronto con una cámara también con nuestro teléfono encontremos una manera de liberar emociones. ¿Qué práctica nos recomendarías? Pues elige las 3 últimas fotos que tengas, que hayas hecho, y antes de verlas, hazte una pregunta que sea interna tuya y que quieras resolver. Que no dependa de un tercero, por supuesto, sino que sea algo tuyo, propio. Por ejemplo, un resultado de un partido de fútbol depende de un tercero. Eso no es tuyo. Entonces, hazte una pregunta que quieras resolver o una decisión que quieras tomar y que llevas ahí tiempo dándole vueltas. Vete a esas 3 últimas fotos, ponles un título que sea una palabra, no un título aquí, no, una palabra. Si tú ves esa foto la primera vez, lo que te dice esa foto.
Ya está, Perfecto. sin pesarlo demasiado. Y luego, entre las 3 fotos y las palabras que te han salido, créate una historia que resuelva tu pregunta. Porque la vas a resolver. La vas a resolver. Y lo vas a ver que lo tenías delante de ti. Pero no eras consciente de que lo que estaba dentro lo estabas plasmando fuera. Lo mismo te pasa con la música. Si te vas a tu último playlist de favoritos, mira qué 3 últimas canciones has elegido y hazte el mismo ejercicio. Porque te va a dar también un poco como la síntoma, sí, la misma respuesta, pero claro, cada uno a lo mejor uno es más visual y el otro a lo mejor es más auditivo. Pero también revisa las letras de esas canciones que te está diciendo y el título de esas canciones que te está diciendo. Pero para mí tiene mucho sentido, porque si las canciones con las que uno se conecta hablan de tristeza, debilidad, yo estoy pensando en porque he pasado por mi vida por diferentes etapas. En algún momento pasé por esa tristeza, depresión, pero hoy por hoy, como tú dices, mis canciones favoritas tienen que ver con ser guerrero, empoderamiento, con el saber que las cosas se superan y y reflejan el momento en el que estoy pasando en mi vida, de haber vencido situaciones, de saber que ya me han pasado cosas y las he podido enfrentar, empezando por la pérdida de mis padres, que muy seguramente, sin lugar a duda, es la más grande, que siempre que cualquier otra circunstancia que viene, digo, si pude enfrentar la pérdida de mi papá, mi mamá a los 20 años, que es devastadora, el resto me va a parecer menos, pero tiene sentido. Entonces, más bien tu invitación es ponle cuidado al tipo de letra que te conecta, ponle cuidado al tipo de imágenes con el que tú te conectas. Y de hecho, lo que consumes, de alguna manera, es porque también es lo que tienes dentro, realmente. Por supuesto, tienes toda la razón. Y sobre todo también el permitirte sentir las canciones. De hecho, por eso lo propongo de ejercicio también en los talleres, porque lo que te transmite una canción no miente. O sea, lo que te transmite emocionalmente una canción no miente nunca. Entonces, por eso hago que escojan una canción que conecte con una emoción. De hecho, cuando hago sesiones privadas, aparte de que la persona me cuente su problemática, que puede ser X, lo que le digo es que me envíe una canción. Porque eso me va a dar como una especie de radiografía de lo que está sintiendo por dentro la persona. Tremendamente revelador, claro. Lo que escuchamos, lo que pintamos, las palabras que escogemos, si nuestra manera de expresión es escribir. Mira, yo estoy mirando los miedos y porque creo que hay que enfrentarlos. Como seres humanos, no hay crecimiento si no vemos eso de frente, si no nos atrevemos a cambiar de trabajo, a buscar una situación de pareja donde nos sintamos mejor con nosotros mismos, a cambiar incluso, a ponernos colores que reflejen más nuestro estado del alma. Y me pareció muy interesante la propuesta que tú traes. Cuéntanos un poco ya que las sesiones que tú haces y qué haces hoy por hoy son hasta donde he entendido, no necesita de la presencialidad, aprovechando el momento en el que estamos pasando, pleno siglo XXI. Tus sesiones, cuéntanos un poco de lo que haces y si todas tus sesiones son online. Sí, por ahora son todas online. Qué bien. Y precisamente porque también utilizo las canciones y demás para poder, de alguna manera, conectar con el público. Y hago 3 cosas realmente, que es compartir una emoción, que normalmente la hago en las redes sociales, o en Clubhouse o en Connect Club, que estoy empezando ahora por allí. Y lo que hago es compartir una charla sobre esa emoción, compartir un texto canalizado sobre esa emoción, compartir una canción que conecte vibratoriamente con el texto
y también mostrar una foto y un símbolo que conecte con esa emoción. El símbolo trabaja el inconsciente, la foto lo visual, el texto, el alma, entre comillas, y la charla, la mente. Entonces es mucho más fácil que la gente conecte con esa emoción si le pones más inputs y se los explica. Porque le explico la canción, le explico la fotografía y le explico el símbolo. Que no es solamente te lo pongo encima, sino que te lo explico y el por qué lo elegí. Ya entendí. Esto es un acompañamiento, porque hay mucha gente que simplemente produce y todavía no ve qué tan revelador es lo que está escribiendo, pintando, poniendo. Tú acompañas, hablas con la persona y acompañas a indaguemos junto qué es lo que está pasando. Nos ayudas a destapar las emociones. Sí, el otro tipo de sesiones ya que hago, o sea, la que te he contado es la grupal, que puede haber ahí de todo, las personas que acompañan. Sí. Y luego hago los grupos reducidos, que es donde realmente ya les propongo que generen un símbolo, que me entreguen una canción y que me hagan 3 fotografías. Y ahí, normalmente, el taller es de 3 horas, habitualmente, y son grupos reducidos. De no más de 6 personas, porque si no se nos iría el taller ya a 4, 5 y 6 horas. Entonces, también para que sea algo más reducido. Y ahí, entre esas 6 personas, se indaga mucho más profundamente esa emoción que se quiera trabajar ese día. Y la otra es la personal, lo que pasa es que normalmente es la menos utilizada. Pero vamos, al final es lo mismo. Sesión 1 a 1 con otra persona que me quiere contar un poco lo que le sucede en su vida. Y aquí es un poco especial, porque lo que hago es como me conecto con sus emociones a través de la charla y a través de la canción que me entrega. Y lo que hago es generarle un texto personalizado para esa persona. Es un texto como si fuera para su alma o el mensaje que necesita para ese momento. También con su canción, también con su foto y también con su símbolo. Carlos, yo sé lo poderoso que es asistir a una sesión contigo, una charla. Quiero, antes de que pasemos a esa lectura con la que nos vamos a despedir, quiero comentar los puntos de contacto contigo. Tú tienes una cuenta de Instagram, ¿no? @anticismo, jugando con tu apellido, @anticismo. Por redes sociales, me vais a encontrar por @anticismo en todas las redes sociales. O sea, en Instagram, en Facebook, en Clubhouse. Y tú tienes una sala en Clubhouse. ¿Cómo se llama esa sala? Que la voy a poner aquí también. El club @anticismo, igual. @anticismo, igual. Todo lleva al mismo sitio. El @anticismo es la mezcla de arroba y romanticismo, que es como mi propia forma de expresar el arte a través de lo que heredé. Pero bueno, creo que el instrumento más poderoso que tienes es ese libro que tienes en tus manos y nos vas a hacer una lectura y con eso quiero cerrar con la lectura porque pienso que cuando tú haces una lectura y lo dejas a uno en una emoción, se rompe la magia si decimos adiós. Yo, antes de que empieces tú a hacer esa lectura, yo te quiero agradecer. Primero, gracias por mostrarnos tú que eres un ejemplo de cómo uno puede hacer un cambio, cómo se puede uno conectar a las emociones que nos impiden, que nos bloquean. Gracias por comentarnos cómo un momento tan crucial como la partida de tu señor padre te llevó a plantearte todo un cambio y mira dónde estás. Hoy por hoy ayudas y acompañas a otros a hacer ese salto de fe. Te agradezco muchísimo, Carlitos, tocayo. Te voy a dejar que nos hagas la lectura y nos vamos a despedir con esa lectura tuya, agradeciéndote el tiempo y el recordarnos la importancia de conectarnos con quienes somos y con nuestras emociones. Pues un placer, Carlos, el haber compartido este ratito. No guardes el mensaje de tu alma en el fondo de una botella lanzada al mar. Así no llegará a su destino. ¿Qué mensaje vas a enviar al mundo cuando todo lo que tienes es un solo mensaje que dar?
¿Qué dirías? ¿Que el ser humano puede ser cruel y bondadoso a la vez? ¿O solo darías un grito de libertad, indicando que no necesitas a nadie para ser feliz? Cada persona es un universo completo, con un mundo infinito de posibilidades. ¿Qué quieres legar al mundo? ¿Por qué lo guardas en una botella y lo tiras al mar? Atrévete a lanzarlo a los 4 vientos, que nada frene tu ilusión. Deja que los demás vean todo lo que escondes, porque todo eso es hermoso. Quizá no todo el mundo lo entienda, pero siempre habrá alguien que podrá entenderlo y le dará un sentido a su vida. Saca todo eso que te dieron y que aprendiste. Deja que tu imaginación vuele. Saca el niño que hay en ti y disfruta como nunca. Siempre podrás esconderte en una botella, pero deja que el mundo beba de tu mensaje porque saciará su sed. Rompe esa botella y transmite todo lo que llevas dentro. No tengas miedo a ser tú mismo. Solo hay un camino posible y es rendirte a tu ser. Amigos, no se despidan sin darnos un like. Y si nos creen merecedores de su suscripción, es absolutamente gratis y para nosotros esa es la mejor recompensa. Gracias, amigos entrañables.